¿Para qué sirve mirar la Alhambra cada mañana si uno ya no siente nada? Rafael Moreno apoyó los codos en el alféizar de la ventana, el aire fresco de la mañana granadina apenas rozando su piel cetrina. 62 años, pensó, y la maravilla del mundo que tenía delante le parecía tan solo un decorado polvoriento, un recordatorio constante de tiempos mejores que se habían ido para no volver. El sol empezaba a dorar las Torres Bermejas, pero en el ánimo de Rafael solo había la sombra gris de la rutina y el óxido de la decepción. Su apartamento en el Albaicín, heredado de sus padres, era un refugio y una cárcel, lleno de muebles oscuros, recuerdos y el silencio espeso de la soledad desde que Adela se fue hacía ya una década. Bajó a la cocina, arrastrando una pierna que siempre le molestaba un poco más por las mañanas, un viejo recuerdo de un tablón mal puesto en el taller. «¡Pa lo que hemos quedado!», masculló mientras el café subía en la cafetera italiana. El aroma amargo llenó el aire, mezclándose con el olor a cerrado. Desayunó pan duro con aceite, mirando sin ver las noticias en una televisión pequeña. Otra subida de impuestos, quejas de los vecinos por el ruido de los turistas. Como si sirviera de algo quejarse, pensó, aunque él era el primero en hacerlo. Salió a la calle empedrada, estrecha y laberíntica. El barrio despertaba perezosamente con el murmullo de persianas subiendo y el lejano repicar de campanas. Casi le atropella un patinete eléctrico, conducido por un chaval con auriculares. «Estos niñatos, sin respeto por nada», gritó al aire, aunque el chico ni se enteró. El corazón le dio un vuelco desagradable. Todo le irritaba. El bullicio incipiente, los carteles en inglés, la sensación de que su ciudad ya no le pertenecía. El teléfono sonó mientras intentaba leer el periódico en un banco de la placeta. Era Elena. Su voz, siempre un poco tensa al hablar con él, le informó de un pequeño proyecto que le habían aprobado en su estudio de diseño gráfico. «Ah, bueno», respondió Rafael, incapaz de encontrar una palabra de genuino ánimo. «¿Y eso te da para comer?». Silencio al otro lado. Luego, la voz de Elena, teñida de una vieja herida. «Papá, es un buen cliente. Estoy contenta». «Bueno, ten cuidado, hija, que esas cosas igual que suben, bajan rápido. No te hagas muchas ilusiones». Otra vez esa frase, ese jarro de agua fría que parecía incapaz de evitar. «Ya. Gracias por el consejo», dijo ella con ironía apenas velada. Hubo una pausa. «Oye, ¿por qué no te apuntas a algo? El centro cívico tiene talleres, o podrías ir a los paseos esos históricos que te dije, para que salgas un poco». «¿Yo? ¿A mi edad? Anda ya. ¿Para qué? Para escuchar tonterías y cansarme», colgó poco después, sintiendo la habitual mezcla de irritación y una vaga culpa que siempre le dejaban las conversaciones con su hija. Se encaminó al bar de Javier, El Suspiro. Un nombre irónico, pensó Rafael, porque allí más que suspiros se lanzaban quejas y lamentos. Javier, detrás de la barra de acero inoxidable, le sirvió un chato de vino sin preguntar. «¿Qué, Rafael? ¿Otra vez el mundo en tu contra?», saludó Javier con una sonrisa resignada. «Qué cruz, Javi, qué cruz. No se puede aguantar. Los políticos, los guiris, los precios y el Granada, que no levanta cabeza». Pasaron un rato así, desgranando el rosario de sus desgracias compartidas, culpando a la suerte, al destino, a cualquiera menos a ellos mismos. Rafael se sintió momentáneamente comprendido en esa hermandad de la amargura. Pero al salir del bar, con el sabor agrio del vino en la boca, una sensación de vacío aún más profunda le atenazó el pecho. ¿De qué servía todo aquello? Esa tarde intentó unirse a la partida de dominó en la placeta con antiguos vecinos. Hacía tiempo que no jugaba. Le tocó con Manolo, un hombre paciente. Pero en la segunda mano, cuando las fichas no le venían bien, Rafael soltó, golpeando la mesa con el 6 doble. «¡Va, pa' qué seguir! Si total, vamos a perder igual. ¡Qué cruz!». Se hizo un silencio incómodo. Las miradas de los otros jugadores se cruzaron por encima de su cabeza. Manolo carraspeó. «Hombre, Rafael, todavía queda partida, dijo suavemente. Pero el ambiente ya se había enfriado. Rafael sintió que sobraba. Recogió sus fichas con torpeza. «Nada, dejadlo. No tengo el día», murmuró. Se levantó y se fue a casa, sintiéndose injustamente tratado, humillado. ¿Es que ya ni jugar una partida tranquila podía? Esa noche las palabras de Elena resonaron en su cabeza. «Si sigues así, te vas a quedar más solo que la una». Y la imagen de las miradas esquivas en la partida de dominó. Se removió en el sofá, incómodo. «Es que tengo razón», se dijo a sí mismo. «El mundo está hecho una mierda».
Pero por primera vez, una pequeña duda, fina como un cabello, se abrió paso en su coraza de cinismo. ¿Y sí? ¿Y si el problema no era solo el mundo? ¿Y si algo en él también estaba roto? Se quedó dormido con esa pregunta incómoda flotando en la oscuridad. Los días siguientes fueron iguales en la superficie, pero algo había cambiado en la percepción de Rafael. Empezó a notar su propia negatividad como si la viera desde fuera. El «qué cruz», automático al perder el autobús, el «va, da igual» cuando Elena le preguntaba su opinión sobre algo, el «en mis tiempos», que surgía inevitablemente al ver cualquier cosa nueva. Se escuchaba a sí mismo y no le gustaba lo que oía. Era como llevar un disco rayado puesto todo el día. Casi por despecho, para que Elena le dejara en paz, como se dijo a sí mismo, se apuntó a uno de los paseos históricos gratuitos que organizaba una asociación cultural. El punto de encuentro era la Plaza Nueva. Se sintió fuera de lugar entre gente más joven y algunos jubilados que parecían mucho más vitales que él, charlando animadamente. Mantuvo las distancias, con su habitual gesto adusto. El primer paseo fue por el Bajo Albaicín. La guía, una chica joven llamada Isabel, hablaba con un entusiasmo que a Rafael le pareció un poco exagerado. Él caminaba despacio, poniendo como excusa su pierna. «A mi edad ya no estoy para estos trotes», murmuró a nadie en particular cuando el grupo subía una cuesta empinada. Isabel, que lo oyó, aminoró el paso del grupo con una sonrisa amable. En los paseos siguientes empezó a observar. Había otros mayores, sí, pero reían, comentaban, preguntaban. Él seguía en su burbuja de silencio crítico. Sin embargo, algo en la forma de explicar de Isabel le llamaba la atención. No era solo conocimiento, era pasión por los detalles, por las historias ocultas tras las piedras y la madera. Un sábado visitaron un Carmen privado en el Realejo, uno de esos pequeños paraísos escondidos tras altos muros blancos. Tenía un pequeño salón con unos zócalos y una mesita con incrustaciones de taracea. La explicación de la dueña fue superficial. Rafael no pudo contenerse. «Eso no es así», interrumpió con más brusquedad de la que pretendía. Todos se volvieron hacia él. Sintió las mejillas calientes, pero continuó, espoleado por un orgullo herido. «La técnica granadina pura no usaba esos tintes en la época que dice usted. Y la geometría de esa estrella, en mis tiempos, cuando yo tenía el taller, cuidábamos más el dibujo». Isabel se acercó, curiosa, no ofendida. «¿Usted tenía un taller de taracea?» «Sí, bueno, hace mucho», dijo él, incómodo ahora por haber llamado la atención. «¿Y cómo era exactamente esa técnica del dibujo que menciona? Usaban plantillas diferentes». La pregunta era directa, genuina. Rafael intentó explicar la complejidad del trazado, la importancia de la veta de la madera, el corte preciso, pero las palabras se le atropellaban, oxidadas por el desuso. Se sintió torpe, inadecuado. Acabó encogiéndose de hombros. «Va, da igual. Si ya nadie aprecia estas cosas, todo plástico y conglomerado ahora». Se apartó del grupo, enfurruñado consigo mismo por no haber sabido explicarse mejor, por haber sonado como un viejo cascarrabias. Isabel, sin embargo, no olvidó la conversación. Estaba colaborando con el Centro Cultural Gran Capitán en un pequeño proyecto de documentación y restauración de una pieza singular, un escritorio antiguo con taracea nazarí, donado recientemente y bastante dañado. Las palabras de Rafael sobre la precisión del dibujo y los tintes resonaron en su mente. Buscó información. Rafael Moreno. Taller El Arte del Laurel. Había sido uno de los grandes, hacía 20, 30 años. Decidió buscarle. No fue fácil. Preguntó en algunos bares del Albaicín hasta que dio con el suspiro. Javier le indicó dónde vivía Rafael. Subió las cuestas empedradas con el corazón latiéndole un poco más rápido. Llamó a la puerta con los nudillos. Rafael abrió, con cara de pocos amigos. Reconoció a la chica de los paseos. «¿Usted otra vez?», dijo, sin invitarla a pasar. «Don Rafael, disculpe la molestia», empezó Isabel, un poco intimidada pero decidida. «Soy Isabel, la de los paseos históricos. Quería preguntarle algo sobre lo que comentó el otro día de la taracea. Estamos intentando restaurar una pieza importante en el centro cultural y...» «Yo qué sé de eso ya», la cortó él. «Olvidado lo tengo. Eso fue hace mucho». Intentó cerrar la puerta. «Por favor», insistió ella suavemente. «Solo unos minutos. Creemos que es una pieza nazarí original, muy valiosa, pero está muy deteriorada. Sus comentarios sobre la técnica fueron muy precisos. Quizás usted podría». La palabra nazarí y la idea de algo valioso y deteriorado picaron la curiosidad y el orgullo de Rafael.
Pero el miedo a exponerse, a no estar a la altura, a la frustración, era más fuerte. «Bah, tonterías mías de viejo. Déjelo, muchacha. Seguro que tienen expertos mejores que yo». Volvió a intentar cerrar. «No tenemos a nadie con su experiencia práctica, don Rafael, nadie que conozca los secretos del taller como usted». Rafael dudó. Vio la mirada expectante y respetuosa de la joven. Vio por un instante no a una molestia, sino una posibilidad. Pero la costumbre ganó. «No puedo. Lo siento», dijo y cerró la puerta. Se apoyó en ella, escuchando los pasos de Isabel alejándose por la calleja. Sintió una punzada de algo parecido al arrepentimiento. Esa tarde, en el bar, Javier estaba especialmente negativo. Se quejaba del alquiler, de los proveedores, de un dolor de espalda, del tiempo. Cada frase era un lamento, una rendición. Por primera vez, Rafael no sintió camaradería, sino una profunda desazón. ¿Así sonaba él también? ¿Tan cansado, tan derrotado? Se bebió el vino de un trago y se fue antes de lo habitual, dejando a Javier a mitad de una diatriba sobre los impuestos municipales. Cuando Elena le llamó esa noche, Rafael le contó casi a regañadientes la visita de Isabel. «¿Y qué le has dicho?», preguntó Elena, expectante. «Pues que no, que yo de eso ya no sé». «Papá, pero si es lo tuyo». «Tu pasión», exclamó Elena, frustrada. «Es una oportunidad. ¿Por qué siempre tienes que decir que no a todo? ¿Por qué te escondes detrás del no puedo o del ya soy viejo?» Las palabras de Elena esta vez no le enfadaron. Le dolieron de otra manera. Resonaron con la incomodidad que había sentido al escuchar a Javier, con el arrepentimiento tras cerrar la puerta a Isabel. «No sé, hija», murmuró. «Inténtalo, papá. Solo ve a echar un vistazo. ¿Qué pierdes? Por favor». Rafael se quedó en silencio un largo rato. La vieja resistencia luchaba contra una nueva y tímida curiosidad, el miedo al fracaso contra el recuerdo fugaz de la pasión por su oficio. «Bueno», dijo finalmente, con un suspiro que sonó menos a queja y más a resignación. «Iré, pero solo a mirar, que no me líen». Colgó el teléfono sintiendo un nudo en el estómago. ¿En qué lío se estaba metiendo? El Centro Cultural Gran Capitán olía a libros viejos y a madera encerada. Rafael entró con paso vacilante, sintiéndose fuera de lugar. Isabel le esperaba en el vestíbulo, con una sonrisa nerviosa, pero agradecida. Le condujo a una sala trasera, un pequeño taller improvisado donde olía a cola y a barniz. Sobre una mesa grande, cubierta con un paño, descansaba el escritorio. Junto a él esperaban dos jóvenes, un chico y una chica de 20 y pocos años, con batas blancas y aspecto serio y competente. Se presentaron como estudiantes en prácticas de restauración. El ambiente era tenso, expectante. Rafael contuvo el aliento. A pesar del polvo, de las grietas, de las piezas faltantes, la belleza intrínseca del mueble era innegable. La geometría compleja, casi hipnótica, de la taracea nazarí cubría la superficie. Sintió un escalofrío, un eco lejano de la admiración que creía perdida. Se acercó, casi sin darse cuenta. Sus dedos, gruesos y callosos, rozaron la superficie con una delicadeza inesperada. Reconoció el nogal, el limonero, el hueso teñido. Murmuró detalles técnicos sobre el tipo de lazo, la finura del corte. Los jóvenes escuchaban en silencio, atentos. Sus ojos detectaron enseguida una zona donde la restauración previa había sido desastrosa. Un pegamento moderno y brillante, un trozo de madera que no correspondía. Su primer impulso fue soltar una crítica mordaz. «¿Pero quién ha hecho esta barbaridad? ¡Chapuceros!». Se mordió la lengua con fuerza. Recordó las palabras de Elena, la sensación de vacío tras las quejas con Javier. Respiró hondo. Aquí se equivocaron», dijo, señalando la zona. Su voz sonó ronca. «Este adhesivo no es el adecuado para la madera antigua, y esta pieza». Se detuvo. Buscó una forma constructiva de decirlo. «Creo que originalmente era de sicomoro, no de arce». Empezó a explicar la técnica antigua de preparación de las colas naturales, la forma de cortar las teselas, la paciencia necesaria para el ensamblaje. Le costaba encontrar las palabras exactas al principio, como si desenterrara un idioma olvidado. Pero poco a poco la fluidez volvió. Hablaba de su oficio con una autoridad tranquila que sorprendió incluso a sí mismo. Surgió un debate técnico con la joven restauradora Ana. Ella, basándose en manuales de conservación modernos, proponía un consolidante sintético para una zona especialmente frágil. Rafael se tensó. Su instinto gritaba: «¡Eso no sirve! Tiene que ser como yo digo». Sintió la vieja ira subirle por el cuello. Pero se detuvo. Miró la cara seria y argumentativa de la chica. Escuchó sus razones.
Reversibilidad, estabilidad a largo plazo. Reconoció la lógica, pero él sabía algo que los libros no decían. Cómo esa madera específica reaccionaba a la humedad, cómo la cola tradicional la nutría. Entiendo, punto, dijo, para su propia sorpresa. Pero esa madera es muy porosa. El sintético podría sellarla demasiado y hacerla quebradiza con los cambios de temperatura. Recuerdo que mi abuelo, que también era artesano, usaba una mezcla de cola de conejo muy diluida con un poco de vinagre para estos casos. Penetraba sin saturar. Hizo una pausa. ¿Y si probamos en un fragmento pequeño que esté oculto? Podríamos comparar tu método y el que yo digo. Hubo un momento de silencio. Ana y el otro estudiante, Pablo, intercambiaron una mirada. Isabel observaba conteniendo la respiración. «Me parece una buena idea, don Rafael», dijo Ana finalmente, con respeto. «Podemos preparar ambas muestras». Trabajaron juntos durante un rato, preparando las colas, aplicando las muestras con pinceles finos. Rafael les indicó cómo calentar la cola al baño María, cómo sentir la textura adecuada con los dedos. Se movía por el pequeño taller con una seguridad olvidada. Por primera vez en años no se sentía viejo e inútil, sino experto y necesario. Cuando terminaron, había una nueva atmósfera en la sala, de colaboración, de respeto mutuo. Rafael sintió una oleada de satisfacción limpia, pura, que no recordaba haber experimentado desde que cerró el taller. Una satisfacción que no venía de quejarse o de tener razón, sino de hacer, de compartir, de crear algo juntos. Isabel le sonrió abiertamente. «Gracias, don Rafael. Ha sido increíblemente útil». Él solo asintió, pero por dentro algo cálido empezaba a derretir el hielo acumulado durante años. Pasaron varias semanas. Rafael no se había convertido en un hombre nuevo de la noche a la mañana, pero la escarcha de su perpetuo descontento había empezado a retirarse. Acudía al taller del Centro Cultural un par de mañanas por semana. No como jefe, ni siquiera como consultor oficial, sino como Rafael. Ayudaba a Ana y a Pablo con la delicada restauración del escritorio nazarí. A veces solo observaba, otras ofrecía un consejo técnico, y en ocasiones incluso les enseñaba pacientemente algún truco del oficio, como afilar una cuchilla diminuta o reconocer la veta correcta para una incrustación. Se le veía concentrado, más relajado. Su ceño fruncido se suavizaba cuando hablaba de maderas y ensamblajes. Seguía siendo un hombre serio, de pocas palabras, pero la crispación constante había desaparecido de sus hombros. Había días difíciles, claro, momentos de frustración cuando algo no salía bien, o cuando chocaba con los métodos modernos de los jóvenes. Pero ahora, en lugar de retirarse con un «va, allá vosotros», o explotar en críticas, aprendía a respirar hondo, a discutir los puntos de vista, a buscar soluciones conjuntas. Descubrió que escuchar también era parte de saber. Sus conversaciones con Elena también cambiaron. Ya no eran un campo de minas donde cada palabra podía explotar. Un sábado, tomando café en una terraza del Realejo con vistas al Veleta nevado, Elena le contaba un problema con un cliente difícil. Rafael escuchó atentamente, sin interrumpir con sus habituales augurios de fracaso. Cuando ella terminó, él se quedó pensativo un momento. «Bueno, hija», dijo removiendo el azúcar que ya no tomaba, pero que seguía pidiendo por costumbre. «Suena complicado, sí, pero tú eres lista y trabajadora. Seguro que le encuentras la vuelta. Ya sabes más tú de eso que yo». Elena le miró, sorprendida y conmovida. Una pequeña sonrisa iluminó su cara. «¿De verdad lo crees, papá?» «Claro», asintió él, y le devolvió una media sonrisa torpe pero sincera. Hablaron un rato más de sus cosas, del trabajo de ella, de la taracea. Por primera vez en mucho tiempo sintieron una conexión real, una calidez que había estado enterrada bajo capas de malentendidos y negatividad. Una tarde, Rafael paseaba solo por el Paseo de los Tristes, al pie de la Alhambra. El sol del atardecer teñía de oro el río Darro y las casas blancas colgantes. Vio a un grupo de turistas ruidosos haciéndose fotos. Su antiguo yo habría murmurado una queja sobre el escándalo, sobre cómo invadían todo, pero ahora simplemente los observó, notando su alegría genuina, su asombro ante la belleza del lugar. Una leve sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «Bueno, que disfruten», pensó. Siguió caminando, sintiendo el aire fresco en la cara. Llegó a su casa en el